Amigos, vamos a cambiar de tema radicalmente en este momento, porque vamos a hablar de una enfermedad que es difícil de identificar. Existen varias enfermedades que son las grandes imitadoras de otras enfermedades. Es decir, enfermedades que a la larga pueden parecer un montón de enfermedades. Pero es difícil hallar el diagnóstico salvo que uno se ponga en manos especializadas. Para hablar de esta enfermedad rara, inmunológica, que se llama lupus eritematoso sistémico, el día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Carlos Clave, reumatólogo. Bienvenido, maestro. Hola. ¿Cómo le va, doctor? Gracias. Bienvenido, muchísimas gracias. Tome asiento, por favor. Gracias. Yo me voy por este ladito. Gracias. Ajá. Doctor, esta es una enfermedad compleja, complicada. Me costó mucho incluso poderla entender como estudiante de medicina, porque además tiene una variedad de síntomas tan grande y a veces no muchos de esos síntomas tienen relación incluso con la misma enfermedad inicialmente. ¿Qué cosa es el lupus eritematoso sistémico? Bueno, en primer lugar, gracias por volverme a invitar a tu programa. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inmunológica, como bien lo has referido. Significa que afecta el sistema inmune. La afectación del sistema inmune nosotros tenemos un sistema de defensa, ¿no? Entonces nosotros nos defendemos de lo externo. Para eso hay una serie de mecanismos en que el organismo responde frente a la agresión de algún agente externo dañino. Bueno, se altera este sistema y el término técnico es que se pierde la tolerancia inmunológica, que no es tan difícil de entenderlo, es decir, vamos a tratar de explicarlo por con favor, palabras doctor, sencillas, porque ¿no? está muy interesante. Ya. Vamos a ver. Nosotros tenemos un perro guardián, que es nuestro sistema inmune. Ya. Entonces, cuando viene un ladrón, el perro guardián lo ataca, evita que entre a la casa. Bueno, este perro guardián, que es el sistema inmune, nos comienza a desconocer, entonces nos comienza a atacar a nosotros. Entonces, esta alteración del sistema inmune, por eso es una enfermedad autoinmune, es de que todos los mecanismos de defensa inmunológica siguen vivos, es más, están alterados porque no reconocen a lo propio. Y eso comienza a atacar. Puede atacar las articulaciones, por eso es una enfermedad que también produce artritis, inflamación de articulaciones. Puede atacar al corazón, puede atacar la pleura, puede atacar las serosas, puede atacar el riñón. Y como bien manifestaste, es una enfermedad que tiene múltiples manifestaciones clínicas diversas y que no todos los que la sufren van a tenerla. Entonces, no es que todos los casos son iguales. Claro, a diferencia de, por ejemplo, una neumonía. Entonces hay tos, hay expectoración, hay fiebre, hay malestar, etcétera. Son 5 o 6 síntomas, se recoge el germen, se hace la radiografía, se tiene el diagnóstico. Bueno, el lupus puede ser, por ejemplo, como un caso, una mujer de 22 o de 23 años que de repente comienza a tener malestar general, un poquito de fiebre, dolor de cabeza, de repente tiene orinas espumosas, se le hace una muestra de orina y hay proteína en la orina. No tiene más y tiene lupus eritematoso sistémico, probablemente. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es ver que puede tener una serie de manifestaciones clínicas, tiene algunos marcadores de laboratorio que no son lo que se dice el perfil inmunológico o el perfil reumatoide. No, lo que hay que hacer es definir primero las manifestaciones clínicas. Pero estas manifestaciones clínicas en el lupus tiene que verse que pueden presentarse a lo largo del tiempo y puede manifestarse solamente a nivel del riñón, solamente a nivel de las serosas, solamente a nivel de las articulaciones o un conjunto de estas manifestaciones que el clínico avisado puede plantear el diagnóstico para el tratamiento oportuno. Fabulosa la explicación, doctor. Eso del perro guardián me ha encantado, porque es una forma excelente de explicarlo, como que el perro nos desconoce al dueño. Así es. Y aquí es importante, no es de que nuestro sistema inmunológico está dormido, al contrario, está demasiado despierto, pero alterado. Perfecto. Y más bien, son los medicamentos que utilizamos, y que los tenemos que utilizar de todas maneras, que tienen que tener la ciencia y el arte del médico para bajarle ese sistema inmunológico y que no nos siga atacando, pero que también nos mantengamos en defensa de infecciones o de otros problemas.
fabuloso. Me pareció excelente la explicación, doctor. Pero también he visto casos en los cuales esta enfermedad, por ejemplo, puede dar solo en el cuero cabelludo inicialmente. Y por ejemplo, se pierde cabello y a la persona le ponen lociones capilares, le ponen esto, se hace una biopsia y dice lupus eritematoso sistémico dependiendo del cuero cabelludo. Así es, o sea, justamente eso es lo importante, que esta es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres. La artritis reumatoide afecta también principalmente a mujeres, pero son 4 contra 1. O sea, 4 mujeres por un hombre. En el lupus son 9 mujeres por un hombre. O sea, también afecta a hombres, pero es mucho más frecuente a mujeres. Empieza generalmente entre los 20 y 35, 40 años. No empieza en edades mayores. Puede empezar incluso hasta los 60. Nada es absoluto en medicina. Pero incluso hasta es caso reportable si una mujer mayor de 65 años presenta lupus eritematoso. Entonces, generalmente inicia entre los 20, 25, 30 años. Y, como claramente se ha dicho, es que no empieza con todas las manifestaciones, son como múltiples manifestaciones en diferentes partes del cuerpo, mucosas, piel, articulaciones, las alas de mariposa, sensibilidad al sol, una hipersensibilidad al sol, cambios en coloración de la piel en exposición al frío, problemas renales, problemas pleurales, cerosas, puede dar incluso peritonitis, ¿no? Por un proceso autoinmune a nivel del peritoneo. Entonces, es una serie de manifestaciones clínicas que no necesariamente van a presentarlas todas en la persona que las sufre y tampoco se van a presentar necesariamente todas desde el principio. Y no en orden. Así es, ¿no? Entonces puede ir evolucionando, hay que ver a la paciente. Entonces, si uno tiene un escenario en una paciente joven que tiene dolores articulares, que tiene algunas manifestaciones generales sistémicas, que tiene dolores y que tiene artritis, por ejemplo, o caída de cabello, como bien han manifestado, que tiene alguna posibilidad de tener lupus, hay que tener una evaluación clínica con un clínico especializado y hacer los análisis de laboratorio oportunos para poder definir cuál es el grado de la enfermedad, porque probablemente el diagnóstico vaya a ser clínico, pero se puede corroborar con pruebas de laboratorio, alteraciones inmunológicas, alteraciones en el hemograma, etcétera, y empezar el tratamiento. Doctor, ¿hay alguna causa determinada o se sabe la etiología exacta de la enfermedad? ¿Por qué nos da? ¿Es hereditaria? Empiezo por la última parte de la pregunta. En general, estas enfermedades autoinmunes tienen niveles de correlato. Por ejemplo, una mujer con lupus, sus hijos van a tener más posibilidades de tener cualquier otra enfermedad autoinmune. Ajá. Y también tiene más posibilidades de tener el lupus eritematoso sistémico. No necesariamente va a tener lupus eritematoso la persona que tiene descendencia o que tiene a su madre con lupus eritematoso. Como también puede ser de que en la familia no haya habido historia de lupus y sí se tenga de la enfermedad. Entonces, no es una hereditaria, pero hay cierta predisposición. Hay una predisposición genética. Es más, hay marcadores inmunogenéticos que se asocian a algunas de estas enfermedades autoinmunes. Entonces, no es hereditaria. Y la causa, no sabemos la causa de ninguna de estas enfermedades. Por eso es que además no se puede decir tenemos la curación. O sea, si nosotros tenemos una neumonía, volviendo al ejemplo de una enfermedad aguda, identificamos el germen, lo atacamos con antibióticos. O lo matamos o nos mata, ¿no? Así es. Mientras que en el caso de estas enfermedades autoinmunes, sabemos todo lo que pasa. Sabemos, además, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, qué medicamentos son los más apropiados. Incluso ahora hay hasta estudios inmunogenéticos para ver qué tipo de medicamentos es el más apropiado para darle al paciente. Además de, obviamente, la evaluación del clínico experto en el manejo de esto. Pero, sin embargo, no sabemos qué cosa es lo que lo dispara. Por ejemplo, en el lupus hay un lupus inducido por drogas, que se desarrolla por algún tipo de medicamentos. Hay una serie de medicamentos que producen manifestaciones del lupus, pero eso no es el lupus eritematoso sistémico, es lupus inducido por drogas. Tiene todas las características del lupus eritematoso sistémico, pero tiene incluso algunos anticuerpos específicos, anticuerpos antihistona, que tiene características definidas y qué pasa cuando se quita la droga que está produciéndolo. Pero no sabemos cuál es la causa que induce la presentación del lupus eritematoso sistémico como enfermedad. Doctor, al no tener una cura,
podemos decir lo importante que es detectar a tiempo esto para que no se siga dañando nuestro cuerpo por falta de reconocimiento de nuestro sistema inmunológico, y además que hay que sospecharlo, porque perdemos la oportunidad de tratarlo a tiempo, porque sí tiene manejo. Tiene manejo e incluso podemos entrar en remisión. ¿Qué significa remisión? Nada de síntomas. Una mujer con lupus eritematoso puede estar en remisión sin ninguna de las manifestaciones que esté presentando, completamente asintomática y haciendo su vida completamente normal. Sin embargo, también incluso en el lupus, a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que es posible pero es menos frecuente, en el lupus hasta se puede entrar en remisión sin medicamentos. Existen grupos de pacientes en hospitales de referencia que son seguidos y que tienen el lupus inactivo, es decir, sin las manifestaciones clínicas. Hay criterios para decir que el lupus está inactivo, sin manifestaciones clínicas ni inmunológicas, y ya dejaron de tener el tratamiento farmacológico. Y otra cosa importante, que tiene que haber una evaluación desde el principio por parte del especialista, porque tiene diferentes tipos de tratamiento, diferentes fármacos que son efectivos para una, otra u otra de las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico. Doctor, yo creo que ha sido, primero que clarísimo, porque mucha gente no imagina por qué se llama lupus, y básicamente es por la manchita de la cara, ¿no es cierto? Es cara de lobo. La cara de lobo, Claro, que sí. es por eso se llama Sí. esta enfermedad. Así. Pero es una enfermedad de esas, que es una gran imitadora de otras enfermedades, como lo puede ser también la tuberculosis. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Se nos queda corto el Muy tiempo, bien, pero vamos a llamarlo nuevamente Muchas para gracias. seguir hablando de esto que es apasionante y también muy preocupante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Nosotros regresamos enseguida. Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.